El millonario detiene el coche al oír llantos perdidos en el frío. Bajo el puente, su exempleada sostiene a 3 trillizos exhaustos. Su mirada revela un secreto que él jamás imaginó, y aquella noche arrastra al millonario a su mayor desafío. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La noche caía pesada sobre Madrid, trayendo consigo ese frío húmedo que se cala en los huesos y hace que la ciudad entera se encoja dentro de abrigos y mantas. Era un martes cualquiera de julio, de esos en los que el cielo parece una cortina gris extendida sobre los edificios interminables y las luces de los coches dibujaban ríos brillantes en las avenidas mojadas. Rodrigo Álvarez conducía su sedán negro por la M30, con los ojos fijos en la calzada, pero con la mente vagando por lugares que preferiría no visitar. A sus 43 años, Rodrigo había construido un imperio en el sector de la tecnología. Su empresa estaba entre las más prometedoras del país. Su cuenta bancaria tenía números que la mayoría de la gente ni siquiera podría pronunciar, y su nombre aparecía con frecuencia en las columnas de Sociedad, pero nada de eso importaba cuando llegaba a casa y encontraba el silencio. Aquel silencio tenía nombre, tenía rostro, tenía 6 años cuando se fue, dejando un vacío que ningún negocio exitoso podía llenar. Gabriel, el nombre que Rodrigo evitaba pronunciar en voz alta, pero que resonaba dentro de él todos los días. El hijo que la leucemia se llevó 3 años atrás, transformando el ático en un mausoleo de recuerdos intactos. La habitación del niño seguía igual, con los juguetes organizados en las estanterías y la cama hecha, como si en cualquier momento fuera a entrar corriendo por la puerta. Marina, su esposa, se había encerrado tanto como él. Cada uno llevaba el luto a su manera, pero el resultado era el mismo. 2 extraños compartiendo el mismo espacio, incapaces de alcanzarse a través del dolor. Aquella noche, Rodrigo había salido de la oficina más tarde de lo habitual. Una reunión que se alargó, informes que necesitaban aprobación, la rutina que usaba como escudo contra sus propios pensamientos. Cuando finalmente entró en el coche, tomó un camino diferente. No quería llegar a casa todavía. No quería enfrentarse a la cena silenciosa, a la televisión encendida sin que nadie la viera de verdad, a la mirada distante de Marina que preguntaba sin palabras por qué seguían, intentándolo. Así que se desvió de la ruta conocida y siguió por calles menos transitadas, conduciendo sin destino, simplemente dejando que la ciudad lo guiara. Fue cuando estaba atravesando una zona más apartada, cerca del límite con Getafe, que algo llamó su atención. Un puente antiguo sobre un río casi seco, rodeado de solares y algunas construcciones abandonadas. El lugar estaba mal iluminado, con solo 2 farolas funcionando, creando más sombras que luz. Rodrigo ya había pasado por allí otras veces, siempre sin darle mucha importancia, pero aquella noche, al acercarse, oyó algo que hizo que su pie dudara en el acelerador. Un llanto. Débil, ahogado por el ruido lejano del tráfico y por el viento que soplaba entre las estructuras de hormigón. Un llanto de niño. Su primer impulso fue seguir conduciendo. Madrid estaba llena de historias tristes y él no podía resolverlas todas, pero algo más fuerte se lo impidió. Quizás fue el recuerdo de Gabriel, quizás una culpa antigua que ni siquiera sabía que cargaba. Rodrigo redujo la velocidad, detuvo el coche en el arcén y apagó el motor. El silencio que siguió fue roto de nuevo por el llanto, ahora más claro. Venía de debajo del puente. Abrió la puerta del coche y sintió el frío nocturno golpear su rostro. Caminó hasta la barandilla de protección, miró hacia abajo y vio, entre las sombras del terraplén, una figura acurrucada. Se acercó con cuidado, bajando por un sendero improvisado entre la maleza y la basura acumulada. Cuanto más se acercaba, más se aceleraba su corazón. No sabía qué iba a encontrar, pero cada paso parecía pesar toneladas. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, la escena que se reveló ante él lo paralizó. Una mujer estaba sentada contra el pilar de hormigón del puente, con 3 bebés en
brazos. 3. Los sostenía con una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá del cuerpo, como si la simple voluntad de proteger a aquellos niños fuera todo lo que la mantenía viva. Su ropa estaba sucia y rasgada. El pelo enmarañado caía sobre su rostro demasiado delgado. Los bebés, envueltos en telas que alguna vez fueron blancas, lloraban en voz baja, un sonido frágil que cortaba la noche como una cuchilla. Rodrigo se agachó despacio, intentando no asustarla. La mujer levantó el rostro, y fue en ese momento cuando su mundo dejó de girar. Conocía esa cara. Conocía esos ojos aunque ahora estuvieran hundidos y apagados. Era Juana Silva, la empleada del hogar que había trabajado en su casa durante casi 6 años. La misma mujer que cuidaba de Gabriel con un cariño que iba más allá de las obligaciones profesionales. La misma que desapareció hacía unos 10 meses sin avisar, sin renunciar, sin dar noticias. Simplemente se esfumó, dejando a Marina confundida y ligeramente dolida por la falta de explicación. «Juana, ¿tú?», susurró, todavía incrédulo. «¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí?». Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de vergüenza y desesperación, apretando a los bebés contra su pecho como si Rodrigo fuera a intentar quitárselos. Lágrimas silenciosas descendían por su rostro, reflejando la débil luz de las farolas lejanas. «¿Estás herida? ¿Estás enferma?». Rodrigo se acercó más, quitándose el abrigo y poniéndoselo sobre los hombros. «Vamos a salir de aquí. Necesitas ayuda. Los niños necesitan ayuda». Juana intentó hablar, pero solo salió un murmullo. Rodrigo se dio cuenta de que estaba demasiado exhausta para ofrecer resistencia. Con cuidado la ayudó a levantarse, sosteniendo a uno de los bebés mientras ella cargaba a los otros 2. Juntos, subieron de vuelta hasta el coche. Rodrigo abrió la puerta trasera, improvisó un espacio seguro con los cinturones y acomodó a Juana y a los niños. Ella todavía temblaba, el cuerpo sacudido por espasmos involuntarios que él reconoció como signos de desnutrición severa. Entró en el coche y encendió el motor, ajustando la calefacción al máximo. Cogió el móvil y marcó el número del hospital privado donde Marina hacía seguimiento. Explicó la situación rápidamente, pidió que prepararan atención de urgencias y aceleró por la ciudad, atajando por calles desiertas y semáforos en rojo que ignoró sin pensarlo 2 veces. Durante el trayecto, miraba por el retrovisor y veía a Juana meciendo levemente a los bebés, tarareando algo tan bajo que apenas podía oírlo. Era una nana, la misma que solía cantarle a Gabriel en las noches en que le costaba dormir. Rodrigo sintió una opresión en el pecho, una emoción confusa que mezclaba nostalgia, compasión y algo que todavía no podía nombrar. Llegaron al hospital 20 minutos después. El equipo ya estaba esperando en la entrada de urgencias. Médicos y enfermeras rodearon a Juana y a los bebés, haciendo preguntas rápidas, comprobando las constantes vitales, preparando camillas. Rodrigo lo siguió todo de cerca, respondiendo lo que podía, firmando consentimientos, autorizando pruebas. Fue solo cuando Juana y los niños fueron llevados adentro, desapareciendo tras las puertas dobles del centro de atención, que finalmente se detuvo. Se sentó en una silla de plástico en la sala de espera, con las manos temblando, la mente intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Qué había pasado para que Juana, una mujer siempre tan cuidadosa y organizada, acabara debajo de un puente con 3 bebés? ¿Y de quién eran aquellos niños? Las preguntas se multiplicaban sin respuesta. Rodrigo cogió el móvil y llamó a Marina. Contestó al tercer tono, con la voz somnolienta de quien ya estaba acostada. «Marina, necesito que vengas al hospital La Luz. Ahora». «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?». Su preocupación era inmediata, automática. «Yo estoy bien, pero he encontrado a Juana. ¿Te acuerdas de ella? Nuestra antigua empleada». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Juana? ¿La que desapareció?». «Sí, estaba en la calle, con 3 bebés. Está muy mal. La he traído al hospital.
Necesito que vengas. Marina no hizo más preguntas. Rodrigo conocía esa versión de ella, la que entraba en modo de acción ante las crisis. «Salgo ahora, mismo», dijo antes de colgar. Mientras esperaba, Rodrigo caminó por la sala de espera. Era una zona amplia, con sillones cómodos y una decoración neutra que intentaba transmitir calma. Pero él no conseguía calmarse. La imagen de Juana acurrucada debajo del puente seguía volviendo, superponiéndose a recuerdos antiguos. Juana preparando el desayuno de Gabriel, Juana ayudando al niño con los deberes, Juana sentada junto a su cama en el hospital, sosteniendo su manita, mientras Rodrigo y Marina hablaban con los médicos en el pasillo. Siempre fue más que una empleada. Era parte de la familia, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Marina llegó media hora después, con el pelo recogido en una coleta apresurada y un jersey sobre el pijama. Tenía 38 años, pero en ese momento parecía más joven, con los ojos muy abiertos por una preocupación genuina. «¿Dónde está?», preguntó en cuanto vio a Rodrigo. «Haciéndole pruebas. Los médicos todavía no me han dicho nada». «¿Y los niños?». «3 bebés. Trillizos, creo. Deben tener unos 5 o 6 meses». Rodrigo se pasó la mano por el pelo, un gesto de nerviosismo que repetía desde siempre. «Estaba destrozada, Marina. No sé cómo ha sobrevivido hasta...». Ahora, Marina se sentó a su lado con las manos entrelazadas en el regazo. Durante años, ella y Juana habían convivido a diario. No eran amigas en el sentido tradicional, pero existía un respeto mutuo, una confianza silenciosa que hacía la relación cómoda. Cuando Juana desapareció, Marina se preocupó. Llamó varias veces a su antiguo número, que ya no existía. Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada. Finalmente, contrató a otra persona y siguió adelante, pero siempre se preguntó qué habría pasado. «¿Crees que huía de alguien?», preguntó Marina en voz baja, como si verbalizara un miedo que Rodrigo también tenía. «No lo sé, pero lo averiguaremos». Pasaron casi 2 horas hasta que un médico finalmente salió a hablar con ellos. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una expresión cansada pero serena. «Doctor Méndez», según la placa en su bata blanca. «Señor Álvarez, la paciente está estable ahora. Sufría de desnutrición severa, deshidratación y agotamiento extremo. Hay indicios de que ha pasado meses sin una alimentación adecuada. Los bebés también están desnutridos, pero responden bien al tratamiento. Los mantendremos en observación durante unos días». «¿Puede hablar?», preguntó Rodrigo. «Todavía está muy débil, pero consciente. Ha dicho que necesita hablar con usted». Rodrigo miró a Marina, que asintió. «Ve, yo me quedo aquí con los bebés». Siguió al doctor Méndez por los pasillos blancos del hospital hasta llegar a una habitación privada. Juana estaba acostada en la cama, conectada a sueros y monitores. Sus ojos se volvieron hacia la puerta cuando él entró, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar. «Lo siento», susurró con la voz ronca. «Lo siento por todo». Rodrigo acercó una silla y se sentó junto a la cama. «No tienes que disculparte. Solo cuéntame qué pasó. ¿Por qué te fuiste? ¿De quién son estos bebés?». Juana cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «Son tuyos», murmuró, tan bajo que casi no la oyó. «¿Qué?». «Los bebés. Son tus hijos, Rodrigo». El mundo pareció temblar bajo sus pies. Rodrigo sintió como si el suelo se hubiera abierto y estuviera cayendo en un vacío infinito. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Juana continuó, las palabras saliendo entrecortadas, mezcladas con sollozos. «Fue una noche, solo una noche. Estabas completamente perdido, borracho después del funeral de Gabriel. Marina se había ido a casa de su madre. Estabas solo, llorando en el salón. Fui a llevarte un té, a intentar ayudar. Y pasó. No fue culpa tuya. Ni siquiera te acuerdas, lo sé. Al día siguiente te despertaste y no dijiste nada, así que pensé que no había pasado. Pero cuando descubrí que estaba embarazada tuve miedo de destruir tu matrimonio,
miedo de parecer que me había aprovechado de la situación. Intenté decírtelo, escribí una carta, pero alguien la cogió antes de que la leyeras, así que huí. Rodrigo estaba paralizado. Intentaba recordar aquella noche, pero todo era nebuloso. Recordaba el dolor abrumador después del funeral. Recordaba beber hasta perder la noción. Recordaba despertarse en el sofá al día siguiente con la peor resaca de su vida. Pero lo que había sucedido entre esos momentos era un agujero negro en su memoria. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo? ¿Por qué no me buscaste después? Juana abrió los ojos, con la mirada fija en el techo. Porque mi padre se enteró. Se enfureció, me llamó desgraciada, aprovechada. Dijo que había arruinado mi vida y la suya. Me echó de casa. Me quedé sin tener a dónde ir. Pasé los últimos meses viviendo en albergues, haciendo trabajos esporádicos cuando podía, intentando sobrevivir. Cuando nacieron los bebés, fue aún más difícil. No tenía suficiente leche para amamantar a los 3. No tenía dinero para la fórmula. Perdí mi sitio en el albergue porque no podía pagar. Y acabé en la calle. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, intentando asimilar todo aquello. Mis hijos, repitió, probando las palabras. Pasaste por todo eso sola llevando a mis hijos. Lo siento, de verdad que lo siento. Tú no tienes que pedir perdón. Yo debería haberme dado cuenta. Debería haber ido a buscarte cuando desapareciste. Se levantó caminando de un lado a otro de la habitación. Vamos a solucionar esto. Tú y los niños vais a estar bien. Te lo prometo. Pero antes de cualquier promesa, Rodrigo sabía que necesitaba estar seguro. Al día siguiente, le pidió al doctor Méndez que hiciera una prueba de ADN. No por desconfianza, sino porque necesitaba algo concreto para procesar la información. La espera de los resultados fue una tortura. Marina, cuando se enteró de toda la historia, entró en shock. Se encerró en su habitación durante horas y Rodrigo podía oír el sonido ahogado de su llanto a través de la puerta. Quería consolarla, pero no sabía cómo. ¿Cómo explicar algo que él mismo no entendía completamente? Los resultados llegaron 3 días después. Positivo. Probabilidad de paternidad. 99,9%. Rodrigo leyó el documento varias veces, cada lectura haciendo que todo fuera más real. Tenía 3 hijos, 3 bebés que habían nacido y crecido sin que él supiera de su existencia. 3 vidas que dependían de él ahora. Cuando le mostró el resultado a Marina, ella estaba sentada en la terraza del ático, mirando la ciudad iluminada abajo. Cogió el papel, lo leyó, en silencio y luego se lo devolvió. No dijo nada durante varios minutos. «No sé qué sentir», murmuró finalmente. «Una parte de mí quiere gritar, quiere romperlo todo. Otra parte solo siente vacío. Y hay una parte pequeña, muy pequeñita, que mira esta situación y ve una segunda oportunidad». ¿Segunda oportunidad de qué? De ser madre de nuevo. De tener una casa llena de vida otra vez. Marina giró el rostro hacia él, con los ojos rojos pero secos. «Pero necesito tiempo, Rodrigo. Necesito entender cómo hemos llegado hasta aquí». Él asintió. «Todo el tiempo que necesites». En los días siguientes, mientras Juana y los bebés se recuperaban en el hospital, Rodrigo comenzó a organizarlo todo. Contrató abogados para encargarse del reconocimiento legal de los niños. Habló con asistentes sociales sobre los siguientes pasos. Preparó una de las habitaciones del ático para los trillizos y por primera vez en 3 años sintió algo que había olvidado cómo era. Un propósito. Aquellos bebés lo necesitaban y él no iba a fallar otra vez, pero mientras se preparaba para llevar a su nueva familia a casa, fuerzas que aún no conocía ya se estaban moviendo en las sombras. Personas que verían aquella revelación no como una segunda oportunidad, sino como una amenaza. Y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo la capacidad de Rodrigo de ser padre de nuevo, sino su capacidad de proteger a quienes amaba contra un mundo que rara vez perdona los errores del pasado. Una semana después de que Juana y los trillizos recibieran el alta del hospital,
La vida de Rodrigo se había transformado en algo que ya no reconocía. El ático, que antes era un museo silencioso de recuerdos dolorosos, ahora estaba lleno de llantos, pañales, biberones y un caos organizado que desafiaba cualquier intento de control. Los 3 bebés, bautizados como Lucas, Sofía y Miguel, ocupaban la habitación que Rodrigo había preparado a toda prisa, con cunas nuevas, móviles de colores y un monitor que transmitía cada sonido a la habitación principal. Pero a pesar de toda la estructura física montada, la estructura emocional de la casa se estaba desmoronando. Marina no podía mirar a los niños sin sentir una opresión en el pecho. No era rabia exactamente, aunque había una punzada de resentimiento cuando pensaba en cómo había sucedido todo. Era más bien una mezcla confusa de miedo, celos y culpa. Por sentir celos. Aquellos bebés eran inocentes. No habían pedido nacer de esa manera, fruto de una noche que Rodrigo ni siquiera recordaba. Pero cada vez que los veía, recordaba que su marido había compartido con otra mujer algo que, durante años, fue solo de ellos. Y peor aún, mientras ella todavía lloraba la pérdida de Gabriel, incapaz de concebir de nuevo después de las complicaciones de la leucemia, allí estaban 3 niños sanos que eran de él, pero no de ella. Juana, por su parte, se instaló en una de las habitaciones de invitados. Rodrigo insistió en que se quedara al menos hasta que recuperara completamente la salud y decidiera qué quería hacer. Ella aceptó, pero el peso de la gratitud mezclado con la vergüenza era casi insoportable. Evitaba cruzarse con Marina en los pasillos, comía sola en la cocina cuando estaba segura de que no había nadie cerca, y pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación con los bebés. Era como si estuviera intentando volverse invisible, ocupar el mínimo espacio posible en aquella casa que un día fue también suya, pero de una forma completamente diferente. Las tensiones estallaron un jueves por la noche. Rodrigo había llegado tarde de la oficina, cargando con el cansancio de reuniones interminables y la presión de ocultar su nueva realidad familiar a los socios y empleados. Marina estaba en el salón, sentada en el sofá con una copa de vino blanco, mirando la televisión sin verla realmente. Cuando él entró, ella ni siquiera giró la cabeza. «Hola», intentó él, dejando el maletín en el aparador de la entrada. Silencio. Rodrigo suspiró y caminó hacia ella, sentándose en el otro extremo del sofá. «Tiene que ser así». «¿Así cómo?». Marina finalmente lo miró, con los ojos cansados y distantes. «Este ambiente, esta frialdad. Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué, Rodrigo?». «De cómo nuestra vida se ha puesto patas arriba. De que hay 3 niños en la habitación de al lado que son tuyos pero no míos. De que cada vez que los miro recuerdo que te acostaste con nuestra empleada. Fue una vez que ni siquiera recuerdo. ¿Crees que yo quise que esto pasara? No sé lo que quisiste. Ya no sé quién eres». Marina se levantó, la copa balanceándose peligrosamente en su mano. «He pasado los últimos 3 años intentando sobrevivir al dolor de perder a nuestro hijo, Rodrigo, y ahora descubro que mientras yo apenas podía levantarme de la cama, tú estabas haciendo otro. Eso no es justo y lo sabes. Yo estaba destrozado esa noche. Tú no estabas aquí». «Ah, ¿entonces es culpa mía? ¿Por haberme ido a casa de mi madre porque no soportaba más estar en este piso lleno de fantasmas?». «No es culpa de nadie». Rodrigo levantó la voz, con las manos cerradas en puños. «Fue un error gigante que ocurrió en el peor momento posible. Pero esos niños existen, son mis hijos y no voy a abandonarlos». Marina se rió, un sonido amargo y sin alegría. «Claro que no, son tuyos. Pero, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en esta historia? ¿Soy solo la esposa que tiene que tragárselo todo y fingir que todo está bien? Te quedas a mi lado, como siempre has estado». Él intentó acercarse, pero Marina dio un paso atrás. «No sé si puedo», susurró, y por primera vez Rodrigo vio miedo real en sus ojos. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto».
Antes de que pudiera responder, un llanto estridente cortó la tensión del ambiente. Miguel. Rodrigo miró en dirección al pasillo, dividido entre consolar a su esposa y atender a su hijo. Marina tomó la decisión por él. Ve, tus hijos te necesitan. Se dio la vuelta y caminó hacia la terraza, cerrando la puerta corredera tras ella, con un sonido que pareció tan final como el de una puerta de prisión. Rodrigo fue a la habitación de los niños y encontró a Juana ya allí, cogiendo a Miguel en brazos y meciéndolo suavemente. Le susurraba algo en voz baja, una cantinela que no reconoció. Lucas y Sofía dormían profundamente en las cunas de al lado. «Perdona», dijo Juana sin mirarlo. «Intenté que se callara antes de despertar a todo el mundo. No tienes que disculparte». Se acercó, observando la carita roja de Miguel empezar a calmarse. «¿Puedo?». Juana dudó un segundo antes de pasarle el bebé a sus brazos. Rodrigo sostuvo a Miguel con cuidado, todavía acostumbrándose al peso pequeño y cálido contra su pecho. El niño tenía los ojos cerrados, pero sus deditos se cerraron alrededor del dedo índice de Rodrigo, y algo dentro de él se conmovió. Era una sensación extraña, aterradora y reconfortante al mismo tiempo. Era padre de nuevo. No de la forma que imaginó, no de la forma que planeó, pero lo era. «Juana», dijo en voz baja para no despertar a los otros bebés, «tenemos que hablar sobre lo que dijiste en el hospital, sobre la carta que escribiste». Ella bajó la cabeza, los hombros encorvados como si intentara protegerse de un golpe. «Ya no importa». «Sí que importa. Dijiste que alguien la interceptó». «¿Quién?». «No lo sé. La dejé en la mesita de la entrada, junto con el correo. Al día siguiente había desaparecido. Pensé que la habías leído y habías decidido ignorarme». Rodrigo frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. Él siempre miraba el correo personalmente. Si hubiera habido una carta de Juana, la habría visto, a menos que alguien la hubiera cogido antes. Pero, ¿quién? ¿Marina? No, ella nunca haría eso. ¿Celia? ¿La señora de la limpieza que venía 2 veces por semana? Posible, pero ¿por qué? ¿Tienes idea de cuándo fue? Unos días después de aquella noche. Debió de ser a principios de noviembre del año pasado. Rodrigo hizo cuentas. Noviembre. Estaba tan perdido en aquella época, todavía intentando procesar la marcha de Gabriel, ahogándose en el trabajo para no tener que sentir nada. Es probable que ni siquiera hubiera notado la desaparición de una carta, aunque hubiera estado prestando atención. «Voy a averiguar qué pasó», prometió. En los días siguientes, Rodrigo comenzó a investigar discretamente. Habló con Celia, que juró que nunca tocaba el correo más allá de organizarlo. Revisó las cámaras de seguridad del edificio, pero no cubrían el interior de los pisos. Estaba empezando a pensar que nunca lo descubriría cuando Marina apareció en su despacho una noche, sosteniendo un sobre amarillento. «He encontrado esto», dijo con la voz extrañamente tranquila. «Estaba dentro de una caja de zapatos en el armario de tu despacho. Una caja con cosas antiguas que me pediste que guardara cuando estabas reorganizando». Rodrigo cogió el sobre. No estaba cerrado, pero se notaba que había sido abierto con cuidado. Dentro, una hoja de papel con la letra pulcra de Juana. Leyó en silencio, cada palabra siendo absorbida como plomo en el estómago. Juana contaba sobre el embarazo, sobre el miedo, sobre no saber qué hacer. Pedía orientación. Pedía perdón por haber dejado que aquello sucediera. Terminaba diciendo que respetaría cualquier decisión que él tomara, pero que necesitaba que lo supiera. «¿Por qué no me diste esto?», preguntó, levantando la vista hacia Marina. Ella se sentó en la silla frente a su escritorio, con las manos entrelazadas en el regazo. «Porque no fui yo quien la encontró primero». Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, ¿quién fue?» «Tu madre». El mundo pareció girar lentamente. «¿Mi madre?». Marina asintió. «Estaba aquí ese día. ¿Recuerdas?». Pasó a dejar unas cosas, se quedó unos minutos. Debió de ver la carta en la mesita y la cogió. Probablemente pensó que te estaba protegiendo. Ya sabes cómo es.
Rodrigo sabía exactamente cómo era Elena, su madre. Controladora, protectora hasta la asfixia, convencida de que sabía lo que era mejor para él mejor que él mismo. Después de que Gabriel falleciera, se volvió aún más invasiva, apareciendo sin avisar, opinando sobre todo, tratándolo como si fuera incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Pero, ¿esconder una carta? Eso era un nivel completamente nuevo de interferencia. «Voy a hablar con ella», dijo, cogiendo ya las llaves del coche. «¿Ahora?» «Ahora». La casa de Elena estaba en una urbanización cerrada en La Moraleja. Rodrigo condujo en piloto automático, la rabia creciendo con cada semáforo. Cuando llegó ni siquiera se molestó en llamar avisando. Tocó el timbre insistentemente hasta que ella contestó al interfono con la voz somnolienta e irritada. «¿Rodrigo? Son casi las 11 de la noche». «Abre». Debió de percibir algo en su tono porque no discutió. La puerta se abrió con un zumbido electrónico. Elena estaba esperando en la puerta de la casa, con un batín de seda envolviendo su cuerpo delgado, el pelo canoso recogido en un moño suelto. A sus 68 años, todavía mantenía una postura erguida, casi militar, que intimidaba a la mayoría de la gente, pero no a su hijo. «Cogiste una carta mía, una carta de Juana, y me la escondiste». Elena ni siquiera parpadeó. «Entra, no vamos a discutir esto en la puerta». Dentro de la casa lo guió hasta el salón, encendió una lámpara y se sentó en su sillón favorito con la calma de quien está a punto de tomar el té, no de enfrentarse a una acusación. Rodrigo se quedó de pie, cruzando los brazos. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque no estabas en condiciones de lidiar con otro problema. Acababas de perder a tu hijo. Estabas destrozado. Si hubieras sabido que esa mujer estaba embarazada, habrías asumido una responsabilidad que no estabas preparado para asumir. No era tu decisión, era mía. Eres mi hijo, tengo derecho a protegerte». «¿Proteger?» Rodrigo dio un paso adelante, la voz subiendo de tono. «Condenaste a 3 niños a pasar hambre en la calle. Condenaste a Juana a meses de sufrimiento. Todo porque creíste que sabías mejor que yo lo que necesitaba». Elena se mantuvo impasible. Si de verdad le hubieras importado, habría insistido. Habría encontrado otra forma de decírtelo. Lo intentó, y tú lo saboteaste. Rodrigo se pasó la mano por la cara intentando controlar la rabia. «No puedo creer que hayas hecho esto. Lo hice por tu bien, y lo volvería a hacer». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de tensiones no resueltas, de interferencias no solicitadas, de un amor que asfixiaba más de lo que apoyaba. Rodrigo miró a la mujer que lo crió, que lo amamantó, que lo llevó al colegio de la mano, y vio a una extraña. Alguien capaz de causar tanto sufrimiento en nombre de un concepto distorsionado de protección. «No te quiero cerca de mis hijos», dijo, cada palabra saliendo lenta y deliberadamente. «No te quiero en mi casa. No te quiero en mi vida hasta que entiendas lo que has hecho y pidas perdón, a mí y sobre todo a Juana». «Rodrigo, no lo dices en serio». «Lo digo más en serio que nunca he dicho nada en mi vida». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Cuando tengas vergüenza, ya sabes dónde encontrarme». Salió sin mirar atrás, ignorando las protestas que comenzaban a sonar tras él. El camino de vuelta a casa fue un borrón. Cuando llegó, Marina lo esperaba en el salón con Juana. Las dos parecían haber llegado a algún tipo de entendimiento silencioso durante su ausencia. Juana tenía los ojos rojos pero secos. Marina, en cambio, tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Me lo ha contado todo», dijo Marina cuando lo vio. «Lo de la carta, el miedo. ¿Cómo no quería destruir nuestra familia?» Rodrigo las miró a ambas. «¿Y qué piensas ahora?» «Pienso que la juzgué mal. Pienso que la culpable no es ella. Y pienso que estos niños merecen una oportunidad de crecer con amor, no con resentimiento». Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No va a ser fácil, pero quiero intentarlo. Por ti, por ellos, y por Gabriel, que nos enseñó que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con rabia». Fue la primera vez en semanas
que los tres estaban en el mismo espacio sin una tensión palpable en el aire. No era una solución mágica, no era el fin de los problemas, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que se necesita para construir algo nuevo sobre ruinas antiguas. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes. 2 días después, cuando Rodrigo decidió llevar a los trillizos a tomar el sol al Parque del Retiro, ocurrió algo que transformaría aquella situación privada en un espectáculo público. Empujaba el carrito, triple, todavía torpe con la logística de manejar a 3 bebés al mismo tiempo, cuando un grupo de personas lo reconoció. Rodrigo Álvarez, el empresario de tecnología. Uno de ellos, un joven con un canal de cotilleos en las redes sociales, se acercó con el móvil en la mano. «Señor Álvarez, ¿es verdad que estos son sus hijos?» Rodrigo intentó esquivarlo, pero el grupo ya lo estaba rodeando. Aparecieron más móviles, todos grabando. Sin salida, decidió ser directo. «Sí, lo son. Lucas, Sofía y Miguel. Pero usted no estaba casado. ¿Dónde está su esposa?» «Sigo casado. Y mi esposa está en casa». «Entonces, ¿estos bebés son fruto de una aventura extramatrimonial?» «Es complicado», intentó Rodrigo, pero ya sentía que la situación se le escapaba de las manos. Fue en ese momento cuando Sofía empezó a llorar fuerte. Rodrigo se agachó para consolarla, sacándola del carrito. La niña le agarró el dedo y entre sollozos soltó un sonido que podría interpretarse como «papá». Fue aleatorio, probablemente sin un significado real, pero los móviles lo capturaron todo. Y en el mundo de las redes sociales, el contexto es opcional. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Fragmentos editados mostraban a Rodrigo con los bebés, la pregunta sobre la aventura extramatrimonial, y a Sofía pareciendo llamarlo papá. Las interpretaciones variaban salvajemente. Algunos lo pintaban como un villano, un rico que traicionó a su esposa y abandonó a sus hijos hasta ser descubierto. Otros lo veían como un héroe, un hombre asumiendo sus responsabilidades. Hubo incluso quien sugirió que Marina era estéril y que él había buscado una madre de alquiler no oficial. La verdad, como siempre, era más compleja de lo que cualquier narrativa simplista podría capturar. Pero entre todas las reacciones, una persona vio el vídeo con especial interés. Silvana Costa, 41 años, segunda esposa de Pablo Silva, el padre de Juana. Silvana había convencido a Pablo de echar a su hija cuando descubrió el embarazo, no por principios morales, sino por miedo. Pablo tenía una pensión razonable y una casa que Silvana ya consideraba suya. Si Juana y 3 nietos aparecían reclamando derechos, eso podría comprometer sus planes futuros. Había trabajado demasiado duro para conseguir esa seguridad, casándose con un viudo solitario y apartándolo gradualmente de su hija. No iba a dejar que unos trillizos bastardos lo arruinaran todo. Cuando vio el vídeo, Silvana se dio cuenta de que la situación había cambiado. Juana ya no estaba sola en la calle. Estaba protegida por un millonario. Y si Rodrigo estaba reconociendo a los hijos públicamente, eso significaba que probablemente habría reconocimiento de paternidad, herencias, derechos. Necesitaba actuar antes de que Juana decidiera también reclamar algo de su padre. Cogió el teléfono y llamó a un conocido abogado, famoso por su falta de escrúpulos y su abundancia de victorias judiciales cuestionables. «Necesito que investigue a una persona para mí», dijo cuando él contestó, «y después hablamos sobre cómo proteger ciertos intereses familiares». Al otro lado de la ciudad, ajenos a las conspiraciones que se estaban formando, Rodrigo, Marina y Juana intentaban construir una rutina. No era perfecto. Había momentos de tensión, miradas incómodas, conversaciones que empezaban y morían sin resolución. Pero también había momentos de ligereza inesperada, como cuando Marina sostuvo a Sofía por primera vez sin que la obligaran, y la bebé sonrió una sonrisa sin dientes que derritió algo dentro de ella, o cuando los 3 adultos se quedaron despiertos a las 3 de la mañana, exhaustos después de calmar a Lucas, que no paraba de llorar, y de repente empezaron a reírse de lo absurdo, de todo.
Eran en esos momentos cuando nacía la esperanza, frágil, incierta, pero real. La esperanza de que quizás, solo quizás, de todo aquel lío pudiera surgir algo parecido a una familia. No la familia que planearon, no la familia de los anuncios de televisión, sino una familia verdadera, forjada en la imperfección y templada por la elección consciente de permanecer. Las semanas que siguieron a la viralización del vídeo transformaron la vida de Rodrigo en un campo de minas. Cada vez que salía de casa, tenía que lidiar con miradas curiosas, comentarios susurrados y, ocasionalmente, alguien intentando hacer una foto discreta con el móvil. La empresa, que antes era su refugio, se convirtió en otra fuente de estrés. Los socios empezaron a concertar reuniones cada vez más frecuentes, siempre con el mismo tema velado. La imagen pública de Rodrigo estaba afectando a los negocios. Marcelo Santos, el socio mayoritario después de Rodrigo, fue el más directo. Sentado en la sala de reuniones del 22º piso, con la vista panorámica de Madrid como telón de fondo, no perdió el tiempo con rodeos. Rodrigo, sabes que te respeto. Somos amigos desde hace 15 años, pero los inversores están preocupados. Este escándalo está generando inseguridad. ¿Qué escándalo?, replicó Rodrigo intentando mantener la voz calmada. He reconocido a mis hijos. ¿Dónde está el escándalo en eso? La forma en que ocurrió, la empleada, los trillizos apareciendo de la nada. Las redes sociales no paran de especular. Hay gente diciendo que abusaste de tu posición de poder. Marcelo tamborileó los dedos sobre la mesa, claramente incómodo. No estoy diciendo que me lo crea, pero la percepción es la realidad en el mundo de los negocios. Entonces, ¿qué sugieres? Que te apartes temporalmente. Deja que se calme la cosa. Sigues como accionista, pero quitas tu nombre de la primera línea. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquella empresa era suya. La había construido desde cero, con noches sin dormir, riesgos calculados y una visión que otros llamaron locura. Y ahora querían apartarlo por una situación personal que ya era suficientemente dolorosa. ¿Cuántos más están de acuerdo con esto? Marcelo dudó antes de responder. Todos. La palabra cayó como una sentencia. Rodrigo miró alrededor de la mesa de cristal, imaginando a aquellos hombres que consideraba aliados conspirando contra él. ¿Cuántos?, preguntó de nuevo, pero esta vez refiriéndose a los votos necesarios para destituirlo. Tenemos mayoría, pero queremos hacerlo de forma amistosa. Seguirás recibiendo tus dividendos, mantendrás tus acciones. Solo que no estarás en la junta directiva. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, quizás 1 año. Rodrigo se levantó, cogió su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Os vais a arrepentir de esto. Pero incluso mientras lo decía, sabía que eran palabras vacías. No tenía poder para impedirlo. No en ese momento. Lo único que podía hacer era aceptar y encontrar una forma de demostrar que tenía razón. Cuando llegó a mismo casa y se lo contó a Marina, ella reaccionó de forma sorprendente. En lugar de pánico o recriminación, simplemente lo abrazó. Encontraremos una solución. Siempre la encontramos. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Mientras Rodrigo lidiaba con la crisis profesional, Silvana Costa estaba ocupada construyendo su propia narrativa. Contrató no solo a un abogado, sino a un pequeño equipo dedicado a desacreditar a Juana. El primer paso fue buscar a personas del pasado de Juana dispuestas a testificar en su contra por dinero. El segundo fue crear perfiles falsos en las redes sociales para difundir rumores. El tercero, y más cruel, involucró a alguien que Silvana conocía desde hacía años, Marta Ferrer, directora de un orfanato municipal que tenía un historial de pequeñas desviaciones y arreglos dudosos. Marta aceptó la propuesta de Silvana sin mucha vacilación. El dinero era dinero, y su conciencia ya estaba tan manchada que una mancha más no supondría ninguna diferencia. Juntas, empezaron a plantar la idea de que Juana era una madre negligente, que los bebés estarían mejor en un hogar de acogida,
que Rodrigo estaba siendo manipulado por una aprovechada. Usaron testimonios fabricados de supuestos testigos que afirmaban haber visto a Juana tratando mal a los niños. Editaron fotos antiguas para crear contextos falsos. Presentaron una demanda judicial pidiendo la suspensión de la custodia de Juana, argumentando riesgo para los niños. Juana se enteró de todo cuando fue notificada para comparecer en una audiencia. Estaba en la cocina preparando biberones cuando el oficial de justicia llamó al timbre. Al leer los documentos, sus manos empezaron a temblar tanto que casi se le cayeron los papeles. Las acusaciones eran absurdas, pero estaban allí, en blanco y negro, selladas y firmadas. Madre negligente, comportamiento inadecuado, riesgo para los menores. Rodrigo contrató a los mejores, abogados que pudo encontrar. Le aseguraron que las acusaciones eran frágiles, basadas en testimonios sospechosos y sin pruebas concretas. Pero las garantías legales no calmaban el terror que sentía Juana. ¿Y si perdía a sus hijos? ¿Y si todo lo que había luchado por superar le era arrebatado por mentiras bien construidas? Marina, observando la desesperación de Juana, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Había pasado semanas en un conflicto interno, intentando decidir si podía aceptar a aquella mujer y a aquellos niños en su vida, pero al ver a Juana siendo atacada tan injustamente, algo se cristalizó. Independientemente de cómo empezó todo, en ese momento Juana era una madre intentando proteger a sus hijos, y Marina sabía, mejor que nadie, lo que era tener un hijo amenazado. «Vamos a luchar juntas», dijo Marina una noche, sentándose junto a Juana en el salón. «No estás sola en esto». Juana la miró con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. «¿Por qué haces esto?» «Después de todo, porque es lo correcto, y porque estos niños merecen tener a todas las personas que los quieren a su lado». Marina cogió la mano de Juana, un gesto simple que cargaba con el peso de todas las semanas de tensión disolviéndose. «Somos mujeres, Juana, en un mundo al que le encanta ponernos unas contra otras. No voy a darle ese gusto a nadie». Fue ese momento de unión entre las dos mujeres lo que le dio a Rodrigo la fuerza para seguir luchando. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La audiencia fue fijada para un martes lluvioso de agosto. El juzgado estaba abarrotado, con curiosos que habían leído sobre el caso en las redes sociales, periodistas intentando capturar alguna declaración explosiva y abogados de ambos lados armados con voluminosas carpetas. Del lado de Silvana, se llamó a una procesión de testigos. Cada uno contó historias elaboradas sobre la supuesta negligencia de Juana. Una vecina que dijo haber oído a los bebés llorar durante horas. Un comerciante que juró haber visto a Juana dejar a los niños solos en un carrito mientras entraba en una tienda. Una antigua compañera que afirmó que Juana siempre fue irresponsable e inestable. Las historias eran convincentes para quien no supiera la verdad. Pero había lagunas, inconsistencias que los abogados de Rodrigo se apresuraron a explotar. La supuesta vecina nunca había vivido en el mismo edificio que Juana. El comerciante no pudo especificar en qué tienda habría ocurrido. La compañera tenía un historial de demandas por difamación. Uno por uno, los testigos fueron desmontados. Pero el golpe final vino de un lugar inesperado. Doña Carmen, una señora de 72 años que vivía frente a la casa de Pablo Silva, el padre de Juana, pidió testificar. No estaba en la lista de ninguna de las partes, pero insistió en que tenía información relevante. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada afilada que parecía atravesar las mentiras como si fueran de papel, se lo permitió. Doña Carmen subió al estrado con dificultad, apoyándose en un bastón, pero cuando empezó a hablar, su voz era firme y clara. «Vivo enfrente de los Silva desde hace 23 años. Vi crecer a Juana. Vi cuando su madre falleció. Vi cuando apareció esa Silvana y empezó a meterse en la vida de todo el mundo». La abogada de Silvana intentó interrumpir, pero la jueza hizo un gesto para que continuara. «Yo estaba en la ventana el día que echaron a Juana. La vi salir con una maleta embarazada hasta los ojos llorando, y vi a Silvana en la puerta sonriendo.
Sonriendo, imagínese. Doña Carmen negó con la cabeza indignada. Y después, cuando nacieron esos bebés, oí a Silvana comentar con las otras vecinas que esperaba que ninguno sobreviviera. Dijo que sería mejor así, menos complicaciones. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó el mazo pidiendo silencio. Silvana estaba pálida, las manos apretando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Tiene pruebas de eso, señora?, preguntó la jueza. Tengo mi palabra y tengo esto. Doña Carmen sacó del bolsillo un móvil antiguo. Lo grabé. Pensé que algún día lo necesitaría. Y tenía razón. La grabación se reprodujo en la sala. La calidad del audio no era perfecta, pero se podía oír claramente la voz de Silvana diciendo cosas crueles sobre Juana y los bebés, hablando de cómo esperaba que la situación se resolviera sola, un eufemismo terrible para lo que realmente quería decir, admitiendo que había pagado a gente para testificar contra Juana, riendo sobre lo fácil que era manipular el sistema. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de garabatear en sus cuadernos, absortos en la magnitud de lo que acababan de oír. La jueza miró a Silvana, con una expresión que mezclaba repulsión y decepción profesional. Se desestima la acusación y sugiero encarecidamente que la policía investigue las alegaciones hechas en esta grabación. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Juana se derrumbó en sollozos en los brazos de Marina. Rodrigo apretó los ojos, sintiendo cómo el peso de semanas de tensión finalmente comenzaba a aliviarse. Al otro lado de la sala, Silvana intentó salir rápidamente, pero fue rodeada por reporteros y poco después por agentes de policía que estaban presentes en el tribunal. Su abogado intentó argumentar algo sobre difamación y contexto, pero era demasiado tarde. La verdad tenía una forma irritante de salir a la luz, sin importar cuántas capas de mentiras se apilaran sobre ella. En las semanas siguientes, las investigaciones revelaron más. Documentos falsificados para intentar probar que Juana tenía un historial de problemas mentales, ingresos bancarios sospechosos a los testigos, correos electrónicos entre Silvana y Marta planeando cada etapa de la campaña difamatoria. Marta perdió su puesto en el orfanato y se enfrentó a cargos penales. Silvana fue imputada por varios delitos, incluyendo intento de fraude procesal y conspiración. Pablo Silva, cuando finalmente entendió el alcance de lo que su esposa había hecho, pidió el divorcio e intentó acercarse a Juana, pero el daño estaba hecho. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Los medios que antes señalaban con dedos acusadores a Rodrigo y Juana, ahora pedían disculpas. Programas de televisión invitaban a Juana a contar su historia. Las revistas querían hacer reportajes sobre superación, pero Juana rechazó la mayoría. No quería ser famosa, solo quería vivir en paz con sus hijos y reconstruir su vida lejos de los focos. Fue en este clima de alivio y nuevo comienzo que Marina hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo una vez más. Llevaba sintiendo náuseas desde hacía algunas semanas, pero lo atribuyó al estrés. Cuando el retraso menstrual llegó a las 3 semanas, decidió hacerse una prueba, más para descartar la posibilidad imposible que por pensar que sería positiva. Después de todo, los médicos habían dicho que las posibilidades de que volviera a quedarse embarazada eran mínimas después de las complicaciones del tratamiento de Gabriel. Pero allí estaba, en la pantalla digital de la prueba de farmacia, la palabra que no esperaba ver: embarazada. Marina se sentó en el suelo del baño, con la prueba todavía en la mano, y empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Era absurdo, era imposible, era un milagro. Llamó a Rodrigo, que vino corriendo pensando que algo iba mal. Cuando le mostró la prueba, él primero pensó que era una broma. Después, cuando se dio cuenta de que era real, la cogió en brazos y la hizo girar, algo que no hacía desde que eran jóvenes novios. Juana, cuando se enteró de la noticia, ofreció una sonrisa genuina y un abrazo apretado. «Por fin algo bueno», dijo, «algo que podemos celebrar sin miedo». Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, había algo
¿Qué celebrar que no venía acompañado de complicaciones, miedos o arrepentimientos? Era vida nueva, pura y simple. Un bebé que sería hermano o hermana de los trillizos. Un niño que crecería en una familia que, aunque no tradicional, estaba unida por el amor elegido y no solo por las obligaciones de la sangre. El embarazo de Marina también tuvo un efecto inesperado en su relación con los trillizos. Antes, los veía como dolorosos recordatorios de una traición, aunque no fuera intencionada. Pero ahora, embarazada, empezó a verlos de forma diferente. Eran hermanos del bebé que estaba creciendo dentro de ella. Eran parte de la familia que estaba construyendo. Empezó a pasar más tiempo con ellos, sosteniendo a Lucas cuando lloraba, haciéndole cosquillas a Sofía hasta que se reía, cantándole a Miguel antes de dormir. No ocurrió de la noche a la mañana, y hubo días en que la dificultad volvía. Pero progresivamente, el amor fue floreciendo donde antes solo había resentimiento. Rodrigo observaba estas transformaciones con una gratitud silenciosa. Veía a Marina convertirse en la madre de los trillizos de la misma forma que era la madre de Gabriel, con cuidado y dedicación. Veía a Juana recuperar la confianza en sí misma, haciendo planes para el futuro, sonriendo con más frecuencia. Y veía a sus 4 hijos, 3 que ya estaban allí y 1 en camino, como la prueba de que incluso de las situaciones más improbables pueden hacer algo hermoso. La empresa, finalmente, lo llamó de vuelta. Los socios reconocieron que la imagen pública de Rodrigo se había transformado. De supuesto villano a padre dedicado que se enfrentó a adversidades para proteger a su familia. Los inversores, siempre atentos a la opinión pública, se dieron cuenta de que la historia tenía un atractivo positivo. Rodrigo volvió a la junta directiva, pero esta vez con condiciones: menos horas en la oficina, más flexibilidad para estar con la familia, y una cláusula que garantizaba que las cuestiones personales nunca más se utilizarían como motivo para apartarlo. Pero no todo estaba resuelto. Pablo Silva, el padre de Juana, seguía siendo una herida abierta. Intentó acercarse varias veces, enviando cartas, llamando, apareciendo en la portería del edificio. Pero Juana no estaba preparada para perdonar. Quizás nunca lo estaría. Algunas traiciones son demasiado profundas para cicatrizar por completo. No lo odiaba, lo que en cierto modo sería más simple. Simplemente no sentía nada. Era un extraño que casualmente compartía su ADN, pero que había tomado decisiones que lo habían sacado de su vida de forma irreversible. Doña Carmen, la valiente vecina que había testificado, se convirtió en una presencia constante en la vida de los trillizos. Marina la invitó a ser la madrina de bautismo de los 3 niños, una forma de honrar a la mujer que tuvo el coraje de decir la verdad cuando tantos otros eligieron el silencio. La ceremonia fue sencilla, en una pequeña capilla, solo con amigos cercanos y familia. Elena, la madre de Rodrigo, no fue invitada. Había intentado disculparse por carta, pero Rodrigo aún no estaba listo para esa conversación. Algunas heridas necesitan tiempo. Mientras el invierno daba paso a la primavera y la barriga de Marina crecía visiblemente, la casa que antes era un mausoleo de silencios se transformó en algo vibrante. Había risas, discusiones sobre los colores de las paredes para la habitación del nuevo bebé, tardes enteras dedicadas a jugar con los trillizos en la alfombra del salón. Rodrigo descubrió que ser padre de 3 era completamente diferente a ser padre de 1. No se podían tener momentos individuales con cada niño todo el tiempo. Era necesario aprender a dividir la atención, a ser justo en las elecciones, a aceptar que algunas necesidades se atenderían antes que otras simplemente por una cuestión de logística. Juana, por su parte, empezó a hacer sus propios planes. Con el apoyo financiero de Rodrigo y la estructura emocional que finalmente tenía, se matriculó en un curso de pedagogía. Siempre soñó con ser profesora, pero la vida había empujado ese sueño a un rincón olvidado. Ahora, con 32 años, decidió que no era demasiado tarde. Estudiaba por la noche, después de que los bebés se durmieran, con los apuntes esparcidos por la mesa de la cocina, una taza de café al lado.
Rodrigo a veces la encontraba dormida sobre los libros y la cubría con una manta antes de apagar la luz. Era en esos momentos silenciosos, con la ciudad durmiendo afuera y su familia esparcida por la casa en diferentes estados de sueño, cuando Rodrigo reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, sobre la noche en el puente que lo cambió todo, sobre las decisiones tomadas y no tomadas, sobre cómo una tragedia puede transformarse en salvación si la persona está dispuesta a enfrentar el dolor de frente. No entendía completamente por qué todo se había desarrollado de esa manera. Quizás nunca lo entendería, pero estaba empezando a aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta y que la vida sigue incluso sin explicaciones perfectas. Los meses que precedieron al nacimiento del bebé de Marina estuvieron marcados por una transformación silenciosa pero profunda en toda la familia. La casa había adquirido sus propios ritmos, una coreografía compleja de necesidades atendidas, compromisos cumplidos y afectos distribuidos. Los trillizos, ahora con 1 año y medio, estaban en la fase de explorarlo todo, transformando el piso en un parque de aventuras donde cada mueble era una montaña que escalar y cada cajón un tesoro por descubrir. Lucas era el más tranquilo de los tres, prefiriendo observar antes de actuar, siempre con esa expresión pensativa que recordaba a un joven Rodrigo. Sofía era pura energía, siempre riendo, siempre corriendo, siempre probando los límites con una alegría contagiosa. Miguel era el sensible, el que lloraba cuando veía a alguien triste, el que ofrecía abrazos espontáneos y que parecía entender las emociones de una forma que sorprendía para su edad. Marina estaba en el 8º mes de gestación cuando se despertó una mañana con una extraña sensación en el pecho. No era física exactamente, era algo más profundo. Se levantó con cuidado, la enorme barriga haciendo de cada movimiento una negociación con la gravedad, y caminó hasta la habitación de los trillizos. Todavía dormían, 3 pequeñas siluetas cada una en su cuna. Miguel abrazaba un osito de peluche que Marina le había comprado unas semanas atrás. Sofía tenía los pies fuera de la manta, como siempre. Lucas dormía boca abajo, con la cara girada hacia un lado, la respiración suave y regular. Marina se sentó en la mecedora que había entre las cunas y se limitó a observar. Intentó recordar el momento exacto en que aquellos niños dejaron de ser los hijos de la otra para convertirse también en los suyos. No pudo identificarlo. Fue demasiado gradual, una sucesión de pequeños momentos que se acumularon hasta que un día se despertó y se dio cuenta de que amaba a aquellos 3 con la misma intensidad con la que había amado a Gabriel. Diferente, porque cada amor es único, pero con la misma profundidad, la misma entrega total. Juana la encontró allí 20 minutos después, todavía sentada, todavía observando. «Marina», susurró para no despertar a los niños. «¿Está todo bien?». Marina la miró y sonrió, con los ojos brillantes por lágrimas que no eran de tristeza. «Solo estoy pensando en cómo ha cambiado todo, en cómo hemos llegado hasta aquí». Juana se acercó, apoyándose en la pared junto a la silla. «A veces me despierto y pienso que voy a estar de vuelta bajo aquel puente, que todo esto ha sido un sueño. No fue un sueño, fue una lucha de las 2». Marina extendió la mano y Juana la cogió. «Hemos construido esto juntas, ¿sabes? Esta familia loca y preciosa». «Gracias», dijo Juana, con la voz embargada, «por darme esta oportunidad, por no odiarme». «¿Cómo podría odiarte? Me diste la oportunidad de ser madre de nuevo, aunque de una manera que ninguna de las 2 esperaba». Fue en ese momento, con las 2 mujeres de la mano en la habitación silenciosa mientras los bebés dormían, cuando algo se consolidó. No eran amigas en el sentido convencional, y quizás nunca lo serían, pero eran algo más importante. Eran aliadas, eran comadres, eran 2 mujeres que decidieron que el amor era más fuerte que el resentimiento y que la familia era una elección, no una imposición. Rodrigo las encontró así cuando se despertó y fue a buscarlas. Se quedó en la puerta un momento,
solo observando, y sintió una ola de emoción tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco. Aquello, esa escena doméstica e imperfecta, era todo lo que nunca supo que necesitaba hasta que lo perdió, y luego lo encontró de nuevo de una forma completamente diferente. El nacimiento de Elena ocurrió un martes soleado de diciembre, a diferencia de lo que pasó con Gabriel, donde las complicaciones marcaron cada etapa. El parto de Elena fue tranquilo. Marina se puso de parto, de madrugada, y a las 9 de la mañana la niña ya estaba en el mundo, llorando con fuerza, con los pulmones funcionando perfectamente. Cuando pusieron a Elena en los brazos de Marina, ella miró aquella carita roja y arrugada y entendió lo que la gente quería decir cuando hablaba de renacimiento. Estaba renaciendo allí, en ese momento, a través de aquella niña que no era un reemplazo de Gabriel, sino una continuación de la historia que él comenzó. Rodrigo sostuvo a Elena con una reverencia que iba más allá de la paternidad. Era gratitud materializada. Juana los visitó en 1900 el hospital unas horas después, trayendo a los trillizos para conocer a su hermana. La escena fue caótica, con Sofía queriendo tocar al bebé con sus manitas pegajosas de zumo, Lucas observando desconfiado, y Miguel ya declarando amor eterno con su estilo dramático. La enfermera que estaba en la habitación sonrió y comentó: «¡Qué familia más bonita tienen!» Y lo era, bonita en su imperfección, en su complejidad, en sus cicatrices visibles que estaban aprendiendo a transformar en marcas de resistencia y no de vergüenza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptación. 4 niños pequeños en un piso, aunque grande, era una logística que desafiaba cualquier planificación, pero encontraron la manera. Marina amamantaba a Elena mientras supervisaba a los trillizos jugando. Rodrigo descubrió que podía trabajar desde casa 3 días a la semana, lo que le permitía estar más presente. Juana, que había terminado el primer año de pedagogía con notas excelentes, comenzó unas prácticas en un colegio cercano, saliendo por la mañana y volviendo por la tarde para ayudar con los niños. Pero algo estaba molestando a Juana. Por la noche, cuando todos dormían, se quedaba despierta pensando en todas las madres que estaban pasando por lo que ella pasó. ¿Cuántas mujeres en ese momento estaban bajo puentes, en albergues abarrotados, en situaciones desesperadas con hijos que alimentar y sin perspectivas? La idea comenzó pequeña, solo un pensamiento recurrente, pero fue creciendo hasta que ya no pudo ignorarla. Un domingo de enero, con el verano madrileño en pleno apogeo y los niños durmiendo la siesta, Juana buscó a Rodrigo y Marina en la terraza donde tomaban un zumo frío, intentando huir del calor. ¿Puedo hablar con vosotros de una cosa? Claro. Rodrigo hizo un hueco en el sofá. Siéntate aquí. Juana respiró hondo, organizando sus pensamientos. He estado pensando mucho en lo que me pasó, en cómo llegué a ese punto y en lo que podría haber sido diferente. Y creo que quiero hacer algo para ayudar a otras madres. Madres que están donde yo estuve. Marina se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué tipo de cosa? Una fundación, quizás, o una ONG, algo que ofrezca apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, alojamiento temporal, asistencia médica, apoyo psicológico, ayuda para encontrar empleo. Todo lo que yo no tuve y necesitaba desesperadamente. Juana se miró las manos nerviosa. Sé que parece pretencioso. Apenas me he graduado. No tengo experiencia en nada de esto, pero tengo algo que mucha gente no tiene. Sé exactamente cómo es estar al otro lado. Rodrigo y Marina intercambiaron una mirada. No fue necesario decir nada. La decisión ya estaba tomada. Vamos a hacerlo realidad, dijo Rodrigo. Yo puedo aportar el capital inicial. Podemos montar una estructura profesional. Contratar a gente que entienda del tema. Pero tú estarás al frente. Será tu visión la que lo guíe todo. ¿En serio? Juana abrió los ojos de par en par. En serio, confirmó Marina. Y yo también quiero ayudar. No sé mucho sobre administración de ONGs, pero sé de comunicación. Puedo encargarme de la parte de divulgación, de la captación de fondos.
En los meses siguientes, el proyecto tomó forma. Bautizaron la fundación como Estrella Guía, una referencia a lo que Rodrigo representó para Juana aquella noche en el puente. Una luz en la oscuridad, un norte cuando todo parecía perdido. Alquilaron un antiguo chalet en Chamberí. Lo reformaron manteniendo el encanto original, pero adaptándolo a las necesidades de un refugio. Crearon 10 habitaciones, cada una con capacidad para una madre con hasta 3 hijos. Montaron una cocina comunitaria donde las propias madres se turnaban en las tareas, manteniendo el sentido de autonomía y dignidad. Establecieron alianzas con hospitales, clínicas de psicología, empresas dispuestas a ofrecer puestos de trabajo, colegios que aceptarían a los niños. La inauguración tuvo lugar en abril y la respuesta fue inmediata. En los primeros 3 meses atendieron a 22 mujeres y 41 niños. Cada historia era diferente, pero todas tenían en común la misma desesperación que Juana conocía tan bien. Estaba Camila, de 19 años, expulsada de casa cuando se quedó embarazada. Roberta, de 35, que huyó de una relación donde sufría malos tratos constantes. Francisca, de 27, que perdió su trabajo estando embarazada de gemelos y no pudo alquilar otro lugar. Cada una de ellas encontró en Estrella Guía no solo un techo y comida, sino algo más precioso: esperanza. Juana visitaba la fundación todos los días. Hablaba con las madres, escuchaba sus historias, compartía la suya. No se posicionaba como una salvadora, sino como alguien que entendía. Había poder en eso, una conexión que trascendía las palabras. Las mujeres veían en ella no a una benefactora distante, sino a una superviviente que lo había logrado. Y si ella lo había logrado, quizás ellas también podrían. Los medios que antes estaban interesados en el escándalo, ahora querían contar la historia de redención. Programas de televisión invitaban a Juana a entrevistas. Las revistas hacían reportajes sobre Estrella Guía. Un documental independiente comenzó a seguir el día a día de la fundación. La historia se difundió por las redes sociales, ya no como un cotilleo, sino como inspiración. Miles de personas comentaban, compartían, algunos ofrecían donaciones. La fundación creció. Pero el crecimiento trajo desafíos. Administrar una ONG era diferente a tener la idea de una. Había cuestiones burocráticas, legales, financieras. Había días en que Juana llegaba a casa exhausta, sintiendo que no estaba haciendo lo suficiente, que debería hacer más. Fue Marina quien la encontró en uno de esos momentos de desánimo y le dijo algo que Juana nunca olvidaría. No puedes salvar a todo el mundo, pero cada persona a la que ayudas es un universo entero que has cambiado. No lo subestimes. Mientras la fundación prosperaba, la familia también encontraba su nueva normalidad. Los trillizos comenzaron a ir a una guardería, donde rápidamente se hicieron populares por ser trillizos, esa rareza que fascina a otros niños. Elena crecía rápido, una bebé sonriente que parecía iluminar cualquier habitación. Rodrigo, que había vuelto a la empresa con renovada energía, descubrió que el éxito profesional sin equilibrio familiar era vacío. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, sin importar lo que estuviera pasando, porque aprendió que hay cosas más importantes que los informes y las reuniones. Elena, la madre de Rodrigo, finalmente consiguió reunirse con él después de meses de peticiones. Había escrito una larga carta, admitiendo sus errores, explicando que actuó por miedo y no por maldad, pero reconociendo que el miedo no justifica el daño causado. Rodrigo aceptó verla en un café neutral, lejos de casa. El encuentro fue difícil. Elena lloró, pidió disculpas repetidamente, intentó explicar su lógica retorcida. Rodrigo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él solo dijo: «Te perdono». Pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Si realmente quieres formar parte de la vida de tus nietos, tendrás que demostrar cada día que has cambiado. Elena aceptó las condiciones. Empezó despacio, con visitas supervisadas, siempre respetuosa, nunca invasiva. Poco a poco se ganó un espacio.
Nunca volvió a ser la matriarca controladora que fue, pero aprendió a ser una abuela que apoyaba en lugar de mandar. Pablo Silva, el padre de Juana, no tuvo la misma suerte. Siguió intentando acercarse enviando regalos que eran devueltos, cartas que quedaban sin respuesta. Juana simplemente no podía. Lo que él hizo la hirió demasiado profundamente. No se trataba de perdón o falta de él. Se trataba de protección. No confiaba en que no la volvería a herir y no estaba dispuesta a arriesgarse. Quizás algún día eso cambiaría. Quizás no. Hizo las paces con la incertidumbre. 2 años después de la noche en el puente, Estrella Guía organizó un evento de recaudación de fondos. Fue en un elegante salón en el Vinon Centenens, barrio de Salamanca, con empresarios, artistas, políticos y gente común que creía en la causa. Juana estaba nerviosa. No se le daban bien los discursos, no le gustaba ser el centro de atención. Pero Marina la animó. «Cuenta tu historia, es solo eso. Tu historia es lo suficientemente poderosa». Cuando llegó su turno de hablar, Juana subió al escenario con las piernas temblorosas. Miró al público de rostros expectantes y encontró a Rodrigo y Marina en la primera fila, con los 4 hijos sentados con ellos. Marina sostenía a Elena en su regazo. Rodrigo tenía a Lucas en una pierna y a Sofía en la otra. Miguel estaba al lado, sosteniendo la mano de una de las asistentes que había ayudado a cuidar de los niños para el evento. Esa imagen le dio a Juana el coraje que necesitaba. «Buenas noches», comenzó, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Juana Silva. Hace 2 años estaba debajo de un puente con mis 3 bebés, sin comida, sin esperanza, sin ver una salida. Hoy estoy aquí frente a vosotros, no porque sea especial, sino porque tuve suerte. Suerte de ser encontrada por alguien que decidió ayudar. Suerte de tener personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Suerte de estar en un país donde, a pesar de todas las dificultades, todavía hay personas dispuestas a marcar la diferencia». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. En este momento hay madres durmiendo en las aceras. Hay mujeres embarazadas sin tener que comer. Hay niños creciendo sin lo básico que todo ser humano merece. Estrella Guía existe para ser su suerte, para ser el puente entre la desesperación y la esperanza. Y no podemos hacerlo solos. Necesitamos a cada uno de vosotros. Cuando terminó, después de contar más detalles sobre el trabajo de la Fundación y los planes futuros, el público se puso de pie en un aplauso. Juana bajó del escenario con lágrimas en los ojos y fue directamente a los brazos de Rodrigo y Marina. Los trillizos la rodearon, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que era importante. Elena, con solo 2 años, extendió sus bracitos hacia Juana y ella la cogió en brazos, enterrando el rostro en el pelo rizado de la niña. La noche recaudó donaciones suficientes para expandir la fundación a 2 nuevas sedes, una en la zona este y otra en la zona sur. El sueño estaba creciendo, llegando a más personas, salvando más vidas. Pero para Juana lo más importante no eran los números, era cada rostro individual, era cada madre que conseguía un empleo, era cada niño que entraba en el colegio, era cada sonrisa que aparecía donde antes solo había desesperación. Los años pasaron. Los trillizos entraron en la escuela primaria. Elena creció vivaz y curiosa, siempre haciendo 1000 preguntas sobre todo. Estrella Guía se convirtió en un referente nacional en apoyo a madres vulnerables, siendo un modelo para iniciativas similares en otras comunidades. Juana se graduó en pedagogía y comenzó un posgrado en políticas públicas. Marina lanzó un libro contando la historia de la familia y de la fundación, que se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptado para una serie de televisión. Rodrigo expandió sus negocios, pero siempre manteniendo el equilibrio entre el trabajo y la familia que había aprendido a valorar. La casa que compraron cuando los hijos crecieron ya no tenía la sombra del antiguo piso. Estaba llena de vida, de ruido, de desorden organizado. Olía a comida casera que Juana insistía en preparar los fines de semana.
Tenía las luces siempre encendidas en las habitaciones de los niños. Tenía fotografías en las paredes mostrando la evolución de aquella familia improbable, pero profundamente real. En una noche especial, cuando los trillizos cumplieron 10 años y Elena 8, hicieron una fiesta en el jardín de la casa. No era solo un cumpleaños, era una celebración de todo lo que habían construido juntos. Había invitados de todas las etapas de sus vidas. Doña Carmen, ya con 80 años, pero todavía lúcida y activa, fue la invitada de honor, compañeros de trabajo de Rodrigo, amigas de Marina, madres que habían pasado por Estrella Guía y ahora tenían sus vidas reconstruidas, profesores de los niños, todos reunidos en celebración. Lucas, Sofía y Miguel dieron un pequeño discurso que habían preparado con ayuda de la profesora de lengua. «Queremos dar las gracias», comenzó Lucas, siempre el más elocuente de los tres, por tener la familia más guay del mundo. Sabemos que nuestra historia es diferente. Sabemos que nacimos de una forma complicada, pero eso no nos importa. Sofía continuó con su energía característica. Lo que importa es que nos quieren. Tenemos 2 madres que nos cuidan, un padre que siempre está aquí, una hermana que es una pesada pero la queremos igual. Risas por todo el jardín. Elena puso mala cara pero sonrió enseguida. Miguel terminó, con la voz suave pero firme. Y queremos que todo el mundo sepa que la familia no va de ADN. Va de quién elige quedarse, quién elige querer, quién elige no rendirse incluso cuando se pone difícil. Gracias por elegirnos. No había un ojo seco en el jardín. Juana y Marina se abrazaron, llorando abiertamente. Rodrigo estaba a su lado, una mano en el hombro de cada una, sus propias lágrimas corriendo sin vergüenza. Los niños corrieron al abrazo colectivo y por un momento perfecto y fugaz, todo tuvo sentido. Todos los dolores, todos los errores, todas las dificultades los habían llevado a eso, a esa familia abrazada bajo las luces del jardín mientras la ciudad respiraba a su alrededor. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y los niños dormían exhaustos en sus habitaciones, Rodrigo, Marina y Juana se sentaron en la terraza con copas de vino y un silencio cómodo. «A veces todavía no me creo que esto sea real», confesó Juana. «Que hayamos llegado hasta aquí». «Yo sí me lo creo», dijo Marina. «Porque lo hemos elegido, cada día lo elegimos». Rodrigo miró a las 2 mujeres que, cada una a su manera, lo salvaron tanto como él las salvó a ellas. Aquella noche en el puente, pensó que estaba rescatando a Juana. Pero la verdad es que se salvaron mutuamente. Juana lo salvó de una vida vacía de propósito. Marina los salvó a todos al elegir el amor sobre el resentimiento. Y juntos crearon algo que ninguno de ellos podría haber construido solo. La vida que tenían ahora no era perfecta. Todavía había días difíciles, discusiones, frustraciones. Los niños todavía se peleaban entre ellos. Las facturas todavía tenían que pagarse. El cansancio todavía era real. Pero todo eso estaba sazonado con amor genuino, con un compromiso elegido, con la certeza de que ninguno de ellos estaba solo. Aquella noche fría de hacía tantos años, cuando Rodrigo detuvo el coche y bajó al puente, no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse no solo con Juana y los trillizos, sino también consigo mismo. La versión de él que pensaba que había perdido cuando Gabriel se fue. La capacidad de amar, de preocuparse, de poner a otros antes que a sí mismo. Descubrió que las segundas oportunidades no se dan, se construyen, ladrillo a ladrillo, elección a elección, día tras día. Y mientras la ciudad de Madrid pulsaba abajo, con sus millones de historias sucediendo simultáneamente, aquella familia improvisada pero profundamente conectada continuaba escribiendo la suya. Una historia de redención, de perdón, de amor que trasciende expectativas y normas. Una historia que demostraba que la familia no se define por certificados de nacimiento o estructuras tradicionales, sino por la disposición de estar presente cada día y elegir quedarse. Años más tarde, cuando los hijos ya eran mayores y comenzaban sus propios viajes, cuando Estrella Guía ya había ayudado a miles de familias, cuando los cabellos de todos comenzaban a mostrar canas,
todavía se reunirían en esa terraza, todavía compartirían vinos y silencios cómodos, todavía recordarían la noche en el puente, no como una tragedia que casi fue, sino como el comienzo de algo extraordinario. Porque, al fin y al cabo, aquella noche helada donde la desesperación se encontró con la compasión no fue un accidente, fue el destino. Fue el universo conspirando para transformar el dolor en amor, la soledad en comunidad, la desesperación en esperanza. Fue la prueba de que incluso en las horas más oscuras, una única elección de detenerse, bajar del coche y ofrecer ayuda puede cambiar no solo una vida, sino varias, y los ecos de esa elección continuarían reverberando mucho más allá de ellos, a través de las madres ayudadas por la Fundación, a través de los niños que crecerían seguros, a través del mensaje simple pero poderoso de que nadie está solo, de que siempre hay esperanza, y de que el amor, cuando se elige conscientemente, tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas.